Hemos visto que para la tradición central de Occidente, los únicos actos que son moralmente relevantes son los voluntarios, ¿no? Los actos humanos. Siguiendo esa línea, dijimos que existían dos maneras de defenderse. Uno, lo que se llamaba la causa de excusa, y dos, lo que se llamaba la causa de justificación. En este video vamos a estudiar la causa de excusa. ¿Cómo la definimos? Como aquella en que se concede la maldad del acto, pero no la responsabilidad plena. Dicho de una manera más sencilla, es como decir, sí, lo hice yo, pero no fue voluntario. Es decir, no sabía o no quería lo que estaba haciendo, ¿no? De manera que hay que examinar los factores que influyen en la voluntariedad del acto humano, ¿no? Es decir, que afectan el querer y saber lo que se está haciendo. Hay elementos que afectan, por ejemplo, el saber. Así, por ejemplo, un ejemplo reciente, veamos la defensa del abogado de Ronaldinho, ¿no? Que sostiene que es tonto, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Y por lo tanto, que no es voluntario, que no es culpable. Lo mismo respecto a Ronaldinho dice Valdano, ¿no? También, que es tonto, un poco. Es decir, es la misma tesis, aplican el mismo criterio, la misma tesis, la misma, digámoslo así, defensa, ¿no? Es decir, que no es voluntario porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces van a haber distintos elementos que van a afectar el saber y el querer. Así, el saber o elementos cognitivos que lo afectan van a ser los siguientes: la ignorancia, la inadvertencia, el error y el olvido. Por otra parte, al querer o elementos volitivos nos van a afectar las pasiones, el miedo, los hábitos y tal vez otros, ¿no? Y también van a haber elementos que van a afectar el hacer o la ejecución, los elementos ejecutivos. Y esto encontramos la violencia. Expliquemos alguno de ellos. La ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es la falta de un conocimiento del que se tiene aptitud natural para conocer. Esta se puede dividir entre cosas que no estamos obligados a saber. Por ejemplo, no todos están obligados a saber los principios de la geometría. Y cosas que estamos obligados a saber. Por ejemplo, todos estamos obligados a saber las normas de la ley. Es inexcusable, ¿no? Si lo para usted un carabinero y dice, ay, pues yo no estudio derecho, mire, búsquese un abogado, ¿no? Pero hay otras cosas que algunos están obligados a saber, ¿no? ¿Cuáles? Las cosas propias del oficio. Ahí es indisculpable, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿la ignorancia causa o no causa involuntario? Es decir, ¿vuelve culpable o no a la persona? La respuesta es, puede hacerlo, pero no siempre. Para esto hay que distinguir entre ignorancia vencible e ignorancia invencible. ¿Cuándo es vencible? Simplemente cuando aquello que se ignora se podría haber salido de ese estado si se hubiesen puesto los medios suficientes, ¿no? Es la más sencilla. Pero también está la invencible, que es aquella en que la persona no podía salir de ese estado, ¿no? Por ejemplo, imagínense que alguien me pide, oye, Andrés, ¿podía apagar una luz? Ya, y estamos en la universidad, entonces le digo, ya voy a apagar el interruptor aquí, y cuando aprieto el interruptor escucho un ruido así, detono un Tomahawk con dirección a la casa de un presidente de un país vecino, y entonces, ¡pah!, y lo mato. Y entonces llega Interpol y me dice, usted está arrestado por el asesinato de este presidente. Y yo digo, pero ¿cuál sería mi defensa? Yo diría, bueno, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Es decir, ¿qué posibilidad tenía yo de saber que ese interruptor era un detonador de Tomahawks? Así, si fue invencible, la persona es más o menos culpable en la medida que puso los medios para salir de ese estado. Y si es invencible la ignorancia, la persona no es culpable, ¿no? Otro elemento que afecta a la voluntariedad del acto son las pasiones. ¿Qué son las pasiones?
Se pueden definir como los movimientos o actos de los apetitos sensibles, ¿no? Se puede distinguir entre pasiones antecedentes, es decir, que son previas al acto de la voluntad y entonces lo causan, si priva en este caso el uso de la razón, causa involuntario, y si no lo hace, atenúa la voluntariedad. Por ejemplo, si un determinado hecho, por ejemplo, ahora mismo la Católica nunca gana, ya, los de la U no descendieron el año pasado y eso me produce mucha rabia, y entonces eso desemboca en que yo empiezo a tirar los platos por la ventana. Bueno, ya, en fin, eso estuvo antecedido por un acto, algo que lo antecedió a la rabia, ¿no? A la pasión. O también puede ser consecuente, ¿no? En este caso, se desea la pasión. Es como una suerte de junta en rabia, ¿no? El que se dan los camarines de fútbol, uno está diciendo, oye, ese comprensivo, no, junta en rabia, o ante la guerra, sí, junta en rabia, ¿no? En este caso, lejos de disminuir la voluntariedad, la aumenta, ¿no? No la atenúa. Y es voluntario, es totalmente voluntario la consecuencia. Entonces, ahora, dentro de las pasiones, hay una que resulta particularmente importante, que es el miedo. El miedo se puede definir como la perturbación del ánimo ante un mal presente o futuro que nos amenaza. Causa involuntario el miedo. Hay que distinguir si nos priva o no del uso de la razón. Si nos priva, causa involuntario. Por ejemplo, las fobias, ¿no? Si una persona tiene fobia, no sé, a la araña, en fin, ya ni sabe lo que hizo, ¿no? Entonces, como no sabía, fue involuntario. Pero si no causa involuntario porque se conserva de algún modo la deliberación y por tanto la voluntad. Sin embargo, naturalmente que se atenúa la voluntariedad según la magnitud del miedo. El miedo leve, en ese sentido, puede ser superado y entonces es culpable, pero es menos culpable que si no hubiese tenido miedo. ¿Se entiende? Y un último elemento que me gustaría ver es la violencia. Esta se puede definir como la coacción que procede de un agente externo y contrario al sujeto que lo padece. Naturalmente que esta coacción puede ser una fuerza física o psicológica. Para saber cómo influye en el actuar, hay que distinguir si es irresistible, cuál es la violencia irresistible, si el sujeto actúa como un mero instrumento de quien lo fuerza, ¿no? Y en este caso sería involuntario. Por ejemplo, Aristóteles da el siguiente ejemplo. Dice, como cuando a uno se lo lleva el viento. Bueno, no sé si Aristóteles habrá estado o no en Punta Arenas, pero si un viento fuera de tal magnitud que a uno lo empujara y no sé, y botara un kiosco, y a uno lo retaran, oye, me botó el kiosco, uno diría, oye, compadre, me llevó el viento, ¿qué culpa tiene Fatmagul, no? Por lo tanto, sería disculpable, la persona no sería culpable. También puede ser resistible, y si es resistible la violencia, no causa involuntario, pero atenúa la voluntariedad en proporción naturalmente a la magnitud de la fuerza. Por ejemplo, típicamente algunos chantajes, oye, esto, si no sé. Sin embargo, los chantajes, hay algunos que naturalmente también pueden ser considerados como irresistibles. No todos son resistibles. Por ejemplo, haz esto o mato a tu familia, ¿no? En fin, ahí hay que ir viendo caso a caso, ¿no? Bueno, con eso hemos visto algunas, al menos, de las causas de excusas. En otro video comenzaremos a estudiar las causas de justificación. Muchas gracias.